Ubiquemos en nuestras Biblias Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16, por favor. Dice la palabra del Señor: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Continuamos entonces considerando el Sermón del Monte que está aquí en el Evangelio de Mateo, que corresponde desde el versículo 1 del capítulo 5 y termina en el capítulo 8, versículo 1. El año pasado, podemos decir, estuvimos considerando la primera parte de este sermón, que venía hablando desde el versículo 3 hasta el versículo 12, y que en esta primera parte se hablaba de las famosas bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, como lo entendimos, que expresa la Biblia, hablan del carácter que reflejan los cristianos. Sirven como un espejo para reflejarnos cuál es nuestra condición. No son un camino para llevarnos al cielo, son el reflejo de que en realidad estamos ya como ciudadanos del reino. Es el carácter que manifiestan aquellos que han sido salvados por la gracia del Señor. A partir del versículo 13, solo usando las dos metáforas que acabamos de leer, sal y luz, el Señor entonces va a comenzar a describir cuál es la influencia que tiene ese cristiano, estos ciudadanos del reino, los que manifiestan las cualidades de carácter que están contenidas en los anteriores versículos, cuál va a ser esa influencia y el papel que juegan en el mundo. El Señor utiliza estas metáforas que son muy comunes, son bien conocidas por todo el mundo acerca de la sal y la luz. No se necesita ser un experto historiador ni un teólogo muy profundo para saber lo necesario que es la sal y la luz en nuestros hogares. Hoy en el siglo XXI, imagínense entonces cómo era necesario la luz en aquel momento también. Pero por si acaso tienen dudas, el historiador romano Plinio en el siglo I llegó a escribir: no hay nada más necesario para la vida que la luz y la sal. El hecho de que un historiador romano de aquel siglo escriba eso nos da una idea de que cómo se veían estos elementos tan importantes para la vida cotidiana de las personas. Ahora, el Señor Jesucristo está diciendo lo que es la iglesia para este mundo, lo que es el cristiano para este mundo. Sobre todo, lo que pasa es que nosotros hoy, por ejemplo, estamos empezando desde el versículo 13, pero si nosotros leyéramos desde el versículo 11, que es obviamente el discurso completo del Señor, o teniendo un poco el contexto del discurso del Señor, la última bienaventuranza le está mencionado y dice, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor está en la explicación de ese carácter que nosotros debemos manifestar. Dice que la respuesta del mundo será persecución, será alejamiento, será alienación de nosotros. No nos va a recibir con los brazos abiertos y ni siquiera nos va a felicitar por mantener este carácter que al final es el carácter mismo de Él. Sin embargo, el Señor dice que a pesar de ese desprecio que se tiene de la sociedad donde nosotros nos vayamos a desenvolver, y en vez de dejarnos, ok, tú no me quieres, yo tampoco te quiero, te soy molestoso, bueno, me voy. La Biblia dice entonces que nosotros tenemos que comprender cuál es nuestro papel en la sociedad, en este mundo. ¿Somos qué? Sal y luz.
Estas palabras y estas metáforas que el Señor hace acerca de los cristianos o de su pueblo en el mundo, también nos quieren hacer notar lo relacionado que está el cristiano con el mundo y al mismo tiempo la diferencia que él debe tener de él. Estas palabras acentúan la diferencia que debe haber entre un cristiano y el mundo, porque si él dice, vosotros sois la sal, hay otros que no son sal. Si vosotros sois la luz, hay otros que no son luz. Pero al mismo tiempo de que hay una separación, también hay una relación. Están relacionados con ese mundo. Nosotros vemos que el Señor condena, también lo podemos decir por el resto de la Biblia, que el Señor condena la mundanalidad o la secularización, pero también condena la indiferencia y el aislacionismo. Para el cristiano es tan pecaminoso la mundanalidad o la secularización, es decir, comportarse igual que el mundo, reflejar los valores del mundo, que no haya ningún tipo de diferencia entre alguien que dice ser cristiano y uno que no. Eso está prohibido y condenado claramente en la Biblia. Pero al mismo tiempo, porque como somos extremistas y de repente en ese sentido de no mundanalidad, de santurrón, en vez de realmente santificación o secularización, entonces nos volvemos indiferentes o nos aislamos del mundo. Y la Biblia dice, la palabra del Señor enseña que debemos evitar esos extremos. Estas palabras también nos ayudan a distinguir que hay dos tipos de personas en el mundo. La sal y la luz son los que pertenecen al reino. Y los que no son no son sal y no son luz, entonces no son del reino. Algunos de manera irresponsable, con algunos títulos de teología, pero de una teología irresponsable, se esfuerzan en borrar esa diferencia. Se usan frases como, por ejemplo, todos somos hijos de Dios. Una idea que es totalmente ajena a la Biblia. Es cierto que Dios es el creador de todo el mundo, también es el proveedor de todo el mundo. La Biblia también enseña que Él es el sustentador de todo el mundo, que Él hace salir su sol y que llueve sobre justos e injustos de igual manera. Pero la Biblia reserva la relación filial de padre e hijo solamente para aquellos que han nacido de nuevo. Y son aquellos que han venido en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo. Admitir esa idea errada de que toda la humanidad, de alguna manera, pertenecemos a la gran familia de la humanidad, estaríamos eliminando la doctrina de la adopción que se enseña claramente también en la Biblia. ¿Sabe cuáles son esas diferencias, verdad? Es muy importante que usted maneje esas diferencias. Hay una diferencia en lo que se llama la doctrina de la salvación, no lo voy a explicar toda, pero voy a darle tres básicas. Regeneración, justificación y adopción. Usted debe manejar, hermano, esta diferencia. La regeneración es el acto de Dios cuando nos da vida de nuestra muerte espiritual. La Biblia dice que en nuestros delitos y pecados estábamos muertos. No teníamos ningún tipo de inclinación ni deseo hacia Dios porque estábamos muertos espiritualmente. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo obra la regeneración, o también se llama el nuevo nacimiento. Es el despertar glorioso, esa transformación profunda que hace el Espíritu Santo. Es tan extraordinaria esa obra que solo la puede hacer el Espíritu Santo. Ni tú ni yo la podemos obrar. Eso es lo que llama la Biblia el nuevo nacimiento. De muerte pasé a vida. Pero también la Biblia habla de la justificación que hace Dios en el creyente, que es a través de la muerte y la obra del Señor Jesucristo, habiendo muerto en la cruz y resucitado el tercer día. Entonces es la obra de Dios donde nos coloca en un lugar legal o un estado legal ante Dios. Eso es la justificación.
Pero la adopción no es regeneración y tampoco justificación. La adopción es la acción de Dios mediante la cual nos hace miembros de su familia. De manera que la Biblia enseña claramente, por ejemplo, en Juan 1:11 o 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice también la Biblia que aquellos que rechazan el señorío de Cristo son hijos de ira, lo mismo que los demás, Efesios 2:3. También el Señor Jesús, hablando con unas personas, aunque aparentemente eran religiosos y se la pasaban afirmando que Dios era su Padre, en Juan 8:44 el Señor le dijo: no, ¿saben qué? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y qué era lo que tenían esas personas? Les rechinaban los dientes, les molestaba muchísimo el señorío que pretendía Jesús sobre las personas. No que pretendía porque estaba mal pretenderlo, porque Él es el Señor de toda la creación y todos debían arrodillarse a Él. Todos le deben adoración y todos le deben glorificación. Y como estas personas se rehuían a hacerlo o rechazaban hacerlo, entonces el Señor Jesús mismo le dijo: ustedes, el padre de ustedes es el diablo. Con estas y muchas más pruebas bíblicas, pero obviamente me desviaría bastante del sermón, quiero decir entonces que no es sabio, aparte de herético, borrar la distinción en que hay hijos de Dios y hay gente que no es hijo de Dios. Los hijos de Dios, como les dije, no son aquellos que son superiores intelectualmente ni moralmente. No hay nada intrínseco en ellos que lo haga mejor que otros. Es simplemente la gracia y la bondad del Señor Jesucristo derramada en sus corazones y que han conocido a Dios a través del Evangelio de Jesús. La respuesta de haber nacido de nuevo es que esta persona responde en verdadero arrepentimiento y genuina confianza en el Jesús como el único salvador de su vida, y que ahora su vida, que antes era totalmente lejana a Dios, ahora realmente está regida por el señorío de Jesucristo. Esos son, la dice la Biblia, los hijos de Dios. Pero aunado a esa posición de que toda la familia de Dios y a todo el mundo hay que hacer, sabe que a la iglesia, me refiero a la iglesia en general, se le acusa de indolente, de falsa, de hipócrita, de embustera. Y yo no creo en esa religión porque de alguna manera ellos se rehúsan a veces a cumplir ese deber que está sobre ellos, que son el deber social de ayudar a todo el mundo. Eso es una de las consecuencias de pensar erróneamente, como hace poco describía. Y se usa la Biblia para justificar esa acusación. Vamos a Mateo capítulo 25, que es uno de los pasajes más utilizados para hacer este cargo contra la iglesia o contra los hipócritas, como le dicen algunos, o los mentirosos. En Mateo capítulo 25 es muy conocido, versículos 31 al 40, vamos a decir lo que dice el Señor. Una de esas, cuando el Señor nos dice acá, cuando Él regrese, cómo será ese juicio contra las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas a los cabritos. Vean la distinción, versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, así como unos son sal y luz y otros no, aquí también hay unos que son ovejas y otros que no. Versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí.
Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que cuanto lo hiciste a uno de estos, subraya esa frase si quieres, ¿a esto de quiénes? Mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El resto del pasaje es lo mismo, yo creo que es bastante conocido, que le va a decir a los cabritos que son malditos de él. ¿Y por qué? Porque no hicieron todas estas buenas obras que él describe. ¿Y por qué no lo hicimos? ¿Y cuándo te vimos así? Bueno, porque cuando no lo hiciste a uno de mis hermanos, entonces a mí tampoco lo hiciste. Este pasaje que acabamos de leer es el que se usa para hacer ese cargo contra la iglesia, contra la religión hipócrita y contra aquellos que no están involucrados en la ayuda social que Dios le dio a la iglesia, porque debemos ayudar a todos que pertenecemos a esta gran familia de la humanidad. Quiero decirle que ese tipo de acusación está infundada y también obviamente basada en un desconocimiento de la Biblia. Como vimos, Mateo está hablando en el capítulo 25, no puede ser sacado del contexto del mismo autor, pero en el capítulo 12 de Mateo, lo podemos buscar rápidamente, el Señor Jesús obviamente aclara quiénes son esos hermanos a los cuales nosotros estamos en la obligación de ayudar, subraya ahí, de ayudar, obviamente indiscriminadamente. Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50, dice de la siguiente manera: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces aquí vemos las mismas palabras y definición del Señor Jesucristo, quién cumple o quién tiene esa relación filial con Él. Así que cuando haya esa acusación de que todos pertenecemos a la gran familia de la humanidad y que debemos ayudar indiscriminadamente a cualquiera que nos pida la ayuda, e ir para las cárceles, hospitales y cubrir a todo desnudo que vemos en la calle, porque ese es mi hermano, eso lo estamos haciendo con Jesús. En primer lugar, eso no es así, porque el mismo Jesús dijo que no todos esos son sus hermanos, son aquellos que hagan su voluntad, son aquellos que han venido en arrepentimiento y fe. Aclaro, por si acaso, es posible que su mente vaya más rápido, hasta que no voy a ayudar a más nadie que no sea hermano, no. Ciertamente la generosidad y bondad cristiana debe desbordar para aquellos que teniendo la mano podemos ayudar, aunque no precisamente sean quienes profesen la fe. Es una manera de, obviamente, mostrar amor cristiano, pero nuestros esfuerzos principales, nuestros recursos bien canalizados o nuestro amor debe ser dirigido primero a aquellos que el Señor llama sus hermanos, y los define allí en el capítulo 12, los que hacen la voluntad del Padre. Así que a veces hay personas, y eso es triste, no lo digo en manera de burla, que sí, pasan por una situación muy difícil, están por una situación muy trágica, pero cuando usted los ve, precisamente es la condición en la que vive, es porque viven a espaldas de Dios. Entonces a veces eso no es un mal que tiene, es un castigo. No estoy diciendo con esto que sea indolente. Estoy diciendo entonces que no, mi punto es que hay que evitar esas acusaciones falsas o esa carga de conciencia que algunos pretendidos no cristianos que creen ser más santos que Dios tratan de cargar sobre los creyentes.
La distinción debe ser clara. Hay gente que no es de Dios y hay quienes sí son de Dios. Es la enseñanza clara de las Escrituras. Así que tengamos cuidado, hermanos, con este tipo de distinción. Sin embargo, o este tipo de acusación. Sin embargo, y obviamente aquí era necesario explicar esa diferencia para que entonces tengamos o recibamos con mayor peso la enseñanza sencilla de nuestro Señor Jesús. Es sencilla, pero muchas veces puede pasar por, bueno, ¿qué es sal? La sal que hace, la sal condimenta, la sal hace esto y la luz ilumina. Sí. No. Viendo la gran diferencia que hay, entonces nos dice cuál es el papel que jugamos nosotros en esa sociedad que no tiene a Dios. Y dice primero, son la sal. Entre todas las cualidades que puede tener la sal, debemos enfocarnos en una, y es la de preservador. Así como las carnes o los alimentos se conservan en el refrigerador para nosotros, o mantienen un poco más su vida útil, o no se vuelve en la putrefacción, mejor dicho, la retrasa el refrigerador. Entendemos que para este tiempo no existía el refrigerador, entonces la sal era lo que se utilizaba para preservar los alimentos. ¿Qué significa esto, hermano? Yendo rápidamente, que el mundo, la sociedad en que vivimos, está en una constante corrupción moral. El mundo, dejado a su suerte solamente, está inclinado sin detenerse a una descomposición moral. Y Dios dice que el mundo no ha llegado más lejos, o las sociedades individuales, mejor dicho, no ha llegado más lejos por el acto preservador que hace el cristiano en esa sociedad. Ese ejemplo en el pasado se puede ver claramente, por ejemplo, en sociedades como países como en Europa, y que se está viendo más actualmente en Estados Unidos, donde la iglesia en el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, qué casualidad, fue la época de la Reforma Protestante, la iglesia influenció de una manera tal a la sociedad occidental que de hecho las instituciones y las ideas que se promovieron en esa etapa de la historia de la humanidad fueron tan influyentes y tan buenas, tan poderosas, que todo sociólogo e historiador no tiene duda en reconocer los beneficios que tuvo la Reforma Protestante, el cristianismo dentro de la sociedad secular, y los llevó al progreso que por lo menos hoy se sigue disfrutando. Y eso fue gracias al cristianismo. Pero al decir esto, hermanos, eso son glorias del pasado. Eso es ahorita. ¿Podría decir nosotros que Venezuela ha desacelerado su descomposición moral por la influencia que tiene la iglesia en Venezuela? En Venezuela, y yo digo Venezuela porque es el país donde vivo, pero así se podría decir en otros países. ¿Y dónde está entonces la influencia del cristiano? Ve entonces la responsabilidad que hay sobre nosotros. La iglesia que una vez fue muy fuerte en Europa, hoy en día prácticamente está desaparecida. Algunas que fueron catedrales hermosas, y cuando digo catedrales usted se imagina inmediatamente a las iglesias de corte romano, de la religión católica romana, pero en el siglo XVI y XVII también se construyeron catedrales de iglesias protestantes también, pero que hoy son, en el mejor de los casos, museos. La enseñanza que nos da nuestro Señor acá a la iglesia y la responsabilidad que debemos asumir, hermanos, es que el cristiano no puede dejar de ser sal de este mundo y de esta sociedad. Y un ejemplo práctico de esta
de lo que estoy diciendo es que cuando estamos en algunos círculos donde nos desenvolvemos, familia, trabajo, hacemos deporte, aquellas personas, y que cuando en la conversación entonces una persona quiere ponerse indecoroso, grosero, y darle rienda suelta a todo pecado de que se imagina que esta persona no lo hace porque tiene un cristiano presente. El cristiano ha sido precisamente ese preservador, esa sal, cuando hace que su entorno no peca deliberadamente porque tiene un cristiano presente. Pero ¿qué pasa cuando, qué me interesa que esté este? ¿Cuál es nuestro papel en la sociedad? Ahora, yo sé que hablar de todo el país es algo tan abstracto. ¿Cómo yo voy a influenciar a toda la sociedad? Pero hay una familia que puede influenciar a mi propia familia. Hay unos compañeros de trabajo. Algunos tienen su actividad comercial donde se desenvuelve su negocio, llevando valores cristianos correctos, o comportándose como sal del mundo, no permitiendo la trampa, ni la mentira, ni la hipocresía, ni el aprovechamiento, ni el descuido, porque él sabe que está haciendo negocio con un hombre serio, con una mujer seria, una mujer que cumple su palabra, un hombre que cumple su palabra, porque él es cristiano. Que no le van a ofrecer un acto de corrupción porque sabe que él no lo va a permitir. Porque él es sal del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Algunos pseudo inteligentes dicen, no, aquí hay una inexactitud y Jesús no puede ser Dios porque uno de los componentes químicos más fuertes que hay es el cloruro de sodio y él no se desvanece. O sea, el cloruro de sodio siempre va a ser salado y él está admitiendo aquí que está perdiendo su sabor, y si él fuera Dios supiera que el cloruro de sodio no se pierde. Bueno, esta gente, si bien es cierto que el cloruro de sodio, según algunos especialistas en químico reconocen eso, también dicen que es un mineral que se puede contaminar, y que sucedía mucho en el siglo I, donde precisamente no había las refinerías que gozamos hoy, y que sobre todo aquellos sedimentos del mar muerto de donde era esta población, algunas veces ya no servía para salar, a pesar de que tenía el aspecto de ser sal, y que se utilizaba en los caminos como una manera de algo parecido o como un asfalto, para que obviamente no saliera más la maleza y los caminos se mantuvieran así. Entonces el Señor utiliza esa imagen de aquel tiempo para explicarnos que si nosotros dejamos de hacer esa influencia positiva para preservar del mal al mundo, entonces terminamos siendo un bueno para nada, que lo que provoca es pisarlo. Y eso sucede mucho con los cristianos que con el afán de no caerle mal a su grupo de amigos termina comportándose como ellos, y en el sentido de no ganarse la burla de ellos como santurrón, termina ganándose efectivamente la burla de ellos, porque tú no entiendes que es evangélico, mira el hermano cómo se comporta, y termina obteniendo lo que no estaba buscando. Pero más allá de que ese sea el propósito de no hacerlo, lo peor es que trae oprobio al glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oprobio al nombre del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia, no tomarás el nombre de Dios en vano. Colosenses capítulo 4 y Efesios capítulo 4 están bastante cerca. En Colosenses capítulo 4, versículo 29 dice lo siguiente. Capítulo 4, versículos 5 y 6, perdón. Colosenses 4, versículos 5 y 6 dice:
andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ser sabio para con los de afuera es tener cuidado inclusive cómo nos expresamos. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Podemos decir que le falta sal, llevó su proceso de corrupción, sino la que sea buena y necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El pastor Sinclair Ferguson llegó a decir: los cristianos que sirven al mundo como la sal de la tierra serán ese elemento preservador para evitar la total corrupción del mundo. Un ejemplo de cómo es esa función de sal en el mundo está en el libro de Jueces capítulo 9. Jueces capítulo 9, versículo 45 dice lo siguiente: y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad, y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y la sembró de sal. Ese acto de sembrar de sal era lo que hacían los conquistadores en los campos de agricultura y las tierras fértiles, y la sembraba en sal precisamente para matar todo tipo de producción agrícola en esos campos. Es decir, era un antiséptico, o si se puede decir, era un contaminante para que nada naciera allí de nuevo. Lo que está diciendo el Señor es que nosotros somos en el mundo ese tipo de elemento que no va a permitir la fertilidad de la maldad. Somos un elemento preservador. Somos un elemento que ayuda a que el mal no alcance sus niveles más allá. Es cierto que el mundo está en descomposición, en corrupción. La sal no permitía que un alimento durara toda la vida, pero retrasaba esa descomposición. Eso es lo que hace el cristiano en su sociedad, en su círculo donde se desenvuelve. Él retrasa esa descomposición moral en las personas. Esto nos sirve para que no sea una excusa, como por ejemplo aprendíamos esta mañana, de que nuestros hijos pueden ser libres para hacer lo que quieran. No, hermano. Como padres entonces somos sal. Y es verdad, yo no los puedo convertir a cristianos ni hacer que amen las cosas que aman los cristianos, pero yo sí puedo delimitar su mal. Delimitar bastante su mal. Es mi responsabilidad. Y si viven conmigo más. Incluso mis hermanos, les digo a aquellos que tienen hijos que están en esa etapa ya más adultos o que ya no son unos infantes como hablamos ahorita, y es cierto que obviamente hay diferencia de cómo vamos a tratar a un niño de 5 con un joven de 20 o de 25 años, pero si usted lo sigue alimentando, si sigue viviendo en el techo que usted le proporciona, entonces esa persona está obligada a escuchar lo que usted le dice. Y usted debe preservar su mal. No te voy a dejar actuar en tu mal libremente. Cuando tú lo dejas de hacer, entonces estás dejando tu función que Dios te dio, sal del mundo. Tú debes enfocar. El siguiente metáfora, vamos a continuar, es la luz del mundo. En Juan 8:12 el Señor dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No somos la luz en el sentido de que Cristo lo es. Pero si estamos en Cristo, como decimos, debemos reflejar su luz. O mejor, o dicho de otra manera, Cristo iluminará al mundo a través del carácter de Él reflejado en su pueblo. Así tal cual como la luna no tiene luz propia, ella refleja una luz que de una estrella mayor, que es el sol, ¿cierto? Los cristianos también brillan, pero todos ellos saben que no brillan con luz propia, brillan con la luz de su Salvador. ¿Qué significa ser luz? Efesios 5, 8 al 10 nos lo explica un poco más claramente. Efesios 5, 8 al 10 dice:
porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Uno dice, pero ¿cómo ando como luz? Versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. La respuesta es el versículo 10. ¿Cómo ando en luz? Comprobando lo que es agradable delante del Señor. Como lo dice el versículo 9, andar en luz es manifestar el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, lo explica en el versículo 9, es en toda bondad, excelencia moral y espiritual creada por el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Justicia es el gozo de hacer lo que es propio a los ojos de Dios, siguiendo el camino recto y sin desviarse jamás de ese camino puesto por Dios. Y verdad es la integridad, confiabilidad en oposición a la farsa, la falsedad, la hipocresía que caracteriza a las personas que no son cristianas. El cristiano es íntegro en su manera de vivir. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal del mundo. Nuestro papel, hermanos, en la sociedad. Para terminar, quisiera nada más recitarle de manera muy general cuando los cristianos fueron o hemos sido luz y sal del mundo. ¿Sabía usted, por ejemplo, que fue en el siglo XVI cuando por los hombres, aquellos hombres, volverse a las Escrituras, fue donde vino esa libertad de la ignorancia? En una población en Europa que mayormente era ignorante y que no se cultivaba el estudio, cuando se obligó, cuando se pensó que todos los creyentes, para ser verdaderamente adoradores de Dios, debían volverse a las Escrituras todos los días. Pero ¿cómo te volvías a las Escrituras todos los días si no sabes ni leer ni escribir? Entonces llevó a los cristianos, a los reformadores sobre todo, a que debían enseñar a todo el mundo a leer y escribir. Y eso produjo un avance inclusive en la sociedad. Se obligó que todos los niños debían aprender a leer y escribir. Y fue en la Ginebra, donde estaba Juan Calvino, donde se fundó la primera escuela gratuita pública para todos los niños, para que aprendieran a leer y escribir. La primera escuela pública gratuita que conoció toda la historia de la humanidad la fundó Juan Calvino, para que se le enseñara a los niños a leer, para que ellos fueran a leer la Biblia todos los días. En el campo de la ciencia fue exactamente igual, pero en otro aspecto fue en el campo de la pobreza, por su visión del trabajo en el cristiano. Culturalmente se pensaba que el trabajo, y nosotros en Venezuela se mantiene teniendo ese punto de vista, que el trabajo es algo deshonroso, un castigo de Dios. Pero cuando los cristianos volvieron a la Biblia, se dieron cuenta o encontraron que Adán, en el capítulo 2, antes de la caída, Dios lo había puesto en el huerto para que lo labrase y lo cuidase. De modo que el trabajo como actividad del hombre no era deshonroso, sino que era parte vital de una creación perfecta de Dios. Martín Lutero llegó a escribir de las amas de casa que el trabajo de ellas era más santo que las tesis de todos los monjes y las monjas del mundo. William Tyndale, quien fue un reformador inglés que tradujo la Biblia del griego al inglés por primera vez, escribió que no había diferencia entre la mujer que lavaba platos, el hombre que trabajaba en el campo, el magistrado que impartía justicia o el predicador que estaba en el púlpito. Ese fue un cristiano, ¿no? No solamente eso, se reconoce que en siglos anteriores, el 1, el 2 y el 3, cuando la influencia de los griegos y de los romanos, la mujer no se le tenía ningún valor, era como un objeto, en el mejor de los casos, propiedad de un hombre, y no se le daba ningún tipo de voz, ni opinión, ni valor de los que hoy se gozan, por cierto. Pero fue el cristianismo el que cambió eso cuando se fueron a la Biblia y vieron que para Dios el hombre y la mujer son su creación y tenían la misma dignidad.
William Wilberforce, perteneciendo al Parlamento inglés en los siglos XVIII, en el siglo XVIII, fue, por ser cristiano, fue el primero que estableció las bases para la abolición de la esclavitud, porque él veía, no existe clases sociales o diferencias de dignidad entre los hombres, no nacen esclavos y otros libres, y él fue un cristiano el que condujo precisamente a la sociedad en aquel tiempo y al Parlamento inglés 20 años después de su muerte a que se aboliera la esclavitud con el fundamento de que todos los hombres eran iguales. Eso lo hizo porque él era cristiano, lo aprendió en la Biblia, hermano. Y cuando vamos a decir, cuando un empresario hoy se le adjudica que es muy malo por retrasarle el pago a sus empleados, la Biblia precisamente condena eso. En la ley de Moisés, 3000 años antes de Cristo, ya le daba el valor al trabajo, que le decía, no le retengas el salario al jornalero, pues él trabaja para eso. Estaba prohibido. Hacerle eso a alguien así, menos que tú, era vérselas con Dios. Todo eso, hermanos, cuando el cristianismo realmente fue la sal y la luz del mundo, benefició al mundo. A pesar de que el versículo 12 que dice que vamos a obtener del mundo el desprecio, la persecución, la desaprobación. Pero en cambio Cristo dice, pero ustedes son quienes los preservarán, quienes retardarán su descomposición. ¿Y qué mayor manera cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo? Cuando realmente hablamos la palabra del Señor. Y que ciertamente, por ejemplo, un deber cristiano en el culto debe ser de predicar la palabra del Señor, más allá de cualquier labor social. Ahora, en el principio hice una crítica con respecto a que ese no es nuestro papel fundamental. Sin embargo, nosotros como cristianos podemos hacer ese elemento de ayuda a los hombres en sus miserias, con lo que Dios permite que cada uno de nosotros obtenga. Y de acuerdo a las oportunidades que tengamos, ser luz para ese mundo que pasa miserias. Y de esta manera, hermanos, ayudarles. En primer lugar, predicándoles el Evangelio. En segundo lugar, teniendo vidas consistentes con ese Evangelio. Anselmo ya en el siglo XI decía, predica el Evangelio y si es necesario, usa palabras. Es decir, a veces nuestros actos predicarán mejor el Evangelio o reforzarán, porque a la final no se trata de un mero ejemplo moral, sino de reforzarán y certificarán que lo que estamos diciendo no es simple palabrería religiosa, sino la verdad de la palabra del Señor. Amén. Gracias, Padre, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en Jesucristo nos has salvado de toda maldad y pecado, Señor. Gracias, Padre, porque Él es la luz que nos trasladó de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, la luz admirable. Gracias, Señor, porque aún viéndonos en nuestra miseria, fuimos rescatados por gracia, por medio de la fe. Pero también, Señor, aparte de estos bendiciones y privilegios que gozamos, debemos entender nuestra responsabilidad. Que cortos de vista somos, Señor, yo lo confieso. Perdona nuestro descuido y perdona nuestra indiferencia. Pero ayúdanos, Padre, a partir de hoy, a que nosotros podamos ejercer realmente esa influencia por la cual nos has dejado en la tierra. Señor, que evitemos el aislarnos sabiamente. En algunas ocasiones será necesario, Señor. Sin embargo, entendemos que no podemos ejercer una influencia como la sal a los alimentos si están separados. Y no podemos ejercer una influencia como luz sobre la oscuridad si no alumbramos, Señor. Pero ayúdanos, por favor, con sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto,
a hacer entonces, a vivir mientras estamos en la tierra, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria y a su luz, de las tinieblas a su luz admirable. Y que a través del ejemplo que nosotros manifestamos en nuestra vida, reforcemos lo que decimos con nuestra boca, a que nuestras acciones, la bondad general, la sinceridad, la integridad que son propias de un cristiano nos acompañen y que las personas no tengan que hablar mal de nosotros a menos que nos estén calumniando, Señor. Que el vituperio, la persecución, la desaprobación venga por un prejuicio, por una mentira, y no porque nosotros damos razones verdaderas. Eso lo hacemos, Señor, para que tú recibas la gloria, porque tu palabra dice, vuestro Padre será glorificado en los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.